Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Y hoy tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Espero que sea de bendición y de sabiduría para cada uno de nosotros. Pero antes de empezar, hermanos, quisiera hacer una oración, que no sea yo, sino que el Espíritu Santo sea el que me guíe y me dirija para dar esta enseñanza. Amén. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Señor, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por poder estar un día más, Padre. Gracias, Señor, por poder escuchar tu palabra, Señor, por poder escudriñarla, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, Señor. Te pedimos que no sea yo, Señor, el que habla tu palabra, sino que sea guiado por tu Espíritu Santo para llevar una palabra de bendición, una palabra de sabiduría, Señor, para cada uno de mis hermanos que le escuchan, Padre. Bendice al Ministerio Casesa, Señor, en la Ciudad de México, a cada uno de mis hermanas y hermanos que trabajan en el Ministerio Casesa de la Ciudad de México. Bendice a su pastora. Bendice, Señor, a la pastora Nelly. Bendice, Señor, al pastor César, a la pastora Estelita en San Martín también. Te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas que trabajan en San Martín. Guárdalos, Señor, y bendícelos, Padre. Que ángeles tuyos acampen alrededor de ellos y los defiendan, Padre. Sígueles dando palabra de bendición, palabra de sabiduría. Que ellos sean, Señor, como luminarias en este mundo, Señor, llevando la luz, llevando tu palabra, Señor. Porque tú eres nuestra bendición, tú eres nuestra sabiduría, Padre. Te pedimos también que bendigas al Ministerio Casés en la ciudad de Puebla. Bendice, Señor, al pastor Martín, a la pastora Sandy, a cada una de mis hermanas y hermanos que se congregan en Ministerio Casesa La Roca, Padre. Síguelos bendiciendo, síguelos prosperando, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, hoy quisiera hablarles acerca de una cita que me llamó la atención. Son una serie de citas, pero la cita principal es Filipenses capítulo 2. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo del 12 al 16. Y me llamó la atención porque antes de empezar el versículo 12 dice, luminares en el mundo. Esto nos muestra que usted y yo somos como luces en este mundo. En este mundo donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, nosotros somos como luces, ¿verdad? Para las personas que no conocen de Dios, para las personas que no conocen de la bendición de Dios. Los seres humanos, usted y yo, como espirituales, somos como luminarias, ¿verdad? O como luces en medio de cualquier tiniebla. Estemos donde estemos en nuestro alrededor, siempre va a haber corrupción, porque vamos a vivir en este mundo y va a haber corrupción. Dice la palabra que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice, que yo he vencido al mundo, eso nos dice la palabra. Entonces toda persona espiritual no está exenta o no está libre de ser absorbida por las tinieblas. Y hay personas que se dejan ser absorbidas, caen y se levantan, pero hay otras que se pueden dejar ser absorbidas por las cosas incorrectas de este mundo hasta que se apagan, ¿verdad? Espiritualmente se apagan. Por eso nosotros tenemos que aprender a reconocer, ¿verdad? Sabemos que nosotros somos pecadores, asimismo dice el apóstol Pablo, en verdad que Cristo vino por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Dice, somos pecadores, sí, pero no decimos que somos pecadores para estar pecando, sino que somos pecadores, pero ya andamos sin practicar el pecado. Tratamos de liberarnos de eso. Tenemos una lucha continua contra el pecado. Y esa es nuestra profesión o es nuestra vocación, el tratar de mantenernos con una calidad de vida espiritual frente a cualquier situación, frente a cualquier cosa que haya en nuestro alrededor, ¿verdad? Y tenemos como cristianos que tratar de conservar los principios y los valores que nos enseña la palabra a pesar de cualquier situación difícil, a pesar de cualquier adversidad. Entonces, cuando empezamos a conocer más de la palabra de Dios y empezamos a ser más espirituales, empezamos a tener logros. Y esos logros son consecuencia de las acciones que nosotros hemos hecho. Nosotros decidimos bajo nuestro libre albedrío seguir la enseñanza, seguir la palabra de Dios, seguir
la sabiduría, dice el libro de Proverbios, que sigamos, que busquemos la sabiduría, dice, hónrala y ella te honrará, ¿verdad? Eso es una determinación propia. Cada uno de nosotros determinamos ser seguidores de Cristo. Entonces, todas las personas que somos seguidores de Cristo andamos buscando las cosas espirituales. Y cuando andamos buscando las cosas espirituales, somos candidatos a poder trascender, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos que no nos conformemos a este mundo, sino que busquemos, ¿verdad? Nuestra renovación. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando en lo espiritual, podemos llegar a lo celestial, conocer más y más de Dios. Filipenses 2:12, vamos a leer Filipenses 2 del 12 al 16, que nos habla acerca de los luminares en el mundo. Usted y yo, que conocemos de Cristo, debemos de ser luminares en el mundo. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Aquí nos dice que nosotros, si hacemos las cosas que Dios nos enseña o hacemos las cosas correctas, vamos a resplandecer como luminares en este mundo. ¿Y cómo vamos a podernos mantener? ¿Cómo vamos a poder mantener esa luz como luminar? ¿Verdad? Dice el versículo 16, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Eso lo dice el apóstol Pablo, que él pueda decir, gracias a Dios, ¿verdad? Que no trabajé en vano, que todas las enseñanzas que yo les di, ellos las tomaron y fueron de bendición. No solamente aquí en el Nuevo Testamento, en Filipenses, nos habla la palabra de luz, ¿verdad? Que somos luminares. Hay varios ejemplos, hay otros ejemplos en el libro de Daniel. Vamos a leer en el libro de Daniel, capítulo 12, versículos del 2 al 3. Dice así la palabra de Dios. Y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los que hayamos muerto creyendo en Jesucristo, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos vamos a despertar, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Unos vamos a despertar para bendición y otros para juicio. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los que creemos en Jesucristo y los que hayamos muerto creyendo en Cristo Jesús, dice que vamos a ser resucitados, ¿verdad? Dice, unos van a ser resucitados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes son los entendidos? Los que hayamos conocido y se nos haya revelado la palabra de Dios. ¿Cómo se nos revela la palabra de Dios? Buscándola. Dice la palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pide y que Dios la da en abundancia y sin reproche. Eso está en el libro de Santiago. Entonces, usted es entendido cuando usted busca conocer de la palabra de Dios. Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia, o sea, los que practicamos las cosas correctas o los que andamos en cosas correctas, dice, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso es lo que dice la palabra en el libro de Daniel. Daniel 12:10 también dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. En este cuerpo que tenemos nosotros somos pecadores, pero si tratamos de vivir correctamente y vivir bajo la guianza de Dios, dice que entonces vamos a ser limpiados y vamos a ser emblanquecidos y vamos a ser purificados. Dice, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Los que practicamos la palabra de Dios vamos a entender las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que, como nos dice aquí la palabra en Filipenses 2:15, dice, nos invita a la palabra, ¿verdad? Que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios,
sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea, nosotros estamos viviendo dentro de una generación donde también hay mal, hay gente perversa, pero nosotros tenemos que tratar de estar limpios, ¿verdad? Sin mancha en medio de toda esta generación. Dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Vamos a resplandecer como luces en el mundo, ¿verdad? En el mundo, donde haya tinieblas, nosotros vamos a hacer luz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y que tratemos de llevar eso, ¿verdad? Con temor y temblor leímos. Jesucristo, Él se rodeó de muchas personas y muchas personas no entendían lo que Él les decía. Pero Jesucristo vino a este mundo y aún rodeado de gente, ¿verdad? Humana y todo lo que pasó. Él creció en sabiduría. Dice la palabra de Dios que Él creció en sabiduría y gracia para con Dios. Eso está en Lucas 2, 52. Después de que Él se perdió, ¿verdad? En el templo y lo recuperó su mamá y su papá. Al final de esta historia dice que Él descendía con ellos a Nazaret y estaba sujeto a su papá y a su mamá, ¿verdad? Y dice, y su madre guardaba todas esas cosas en su corazón. Pero dice Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo que Dios quiere, que también nosotros crezcamos en eso, ¿verdad? En sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tenemos nosotros que conocer la sabiduría, tenemos que conocer la palabra de Dios y tenemos que crecer en ella. Jesucristo crecía en eso. Jesucristo, ¿verdad? Enseñó a muchas personas y hubo un joven rico también en Lucas 18:24 que vino a verlo y le dijo, todos los mandamientos que tú has dado yo los he guardado. Y Jesucristo le dijo, muy bien, todo lo que te he dicho has guardado. Ahora le pidió, dice, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Eso está en Lucas 18:22. Entonces él, o sea, el joven rico, oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. El versículo 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. La gente que tiene muchos bienes a veces se aferran a eso y se olvidan de Dios. Por eso la palabra dice, Señor, dame lo justo, no me des poco para que no reniegue de ti, no me des mucho para que no me olvide. Dame lo justo, Señor. Y Jesucristo les hablaba, ¿verdad? Y les decía acerca de la palabra. Jesucristo dijo también que ningún profeta era aceptado en su propia tierra, pero cuando él hablaba la palabra, dice la Biblia que su palabra era con autoridad. Y esa misma autoridad que Jesucristo tenía, nos las dio a nosotros. Está escrito en la palabra que esa misma poder, ¿verdad?, nos los iba a dar a nosotros. Lucas 21:15 nos dice, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos va a dar palabra y sabiduría, en la cual no podrán resistir ni contradecir los que la escuchen. Jesucristo nos habló de muchas maneras y nos dio ese poder, nos dio esa potestad, ¿verdad? Nosotros somos llamados ahora hijos de Dios y tenemos esa bendición, podemos hablar la palabra de Dios con poder, con sabiduría. Jesucristo nos va a dar o nos dio esa sabiduría y nos dejó un ayudador que es el Espíritu Santo, el que nos va a ayudar y nos va a bendecir y el que nos va a ayudar a que se hagan cosas sobrenaturales. Un ejemplo lo podemos ver en Hechos capítulo 3. Ahí vemos que Pedro y Juan curan, ¿verdad?, a un cojo. Y la gente preguntaba, pero ¿cómo lo curaron, no? ¿Cómo se sanó este cojo si toda su vida había estado aquí en la entrada de un templo que se llamaba La Hermosa? Y él le dijo, ¿verdad?, a este cojo, Pedro y Juan los vio y les dijo, míranos.
Y él estuvo atento, dice el cojo, esperando recibir algo de ellos. Él esperaba como una ofrenda o algo, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha se levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dice, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y dice que todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y reconocían que él se sentaba ahí a pedir limosna, ¿no? Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido, porque lo habían visto toda su vida ahí pidiendo limosna. Y le preguntaban, ¿verdad? A Pedro y a Juan cómo sucedió esto. Y Pedro y Juan le dijeron, a ese que ustedes negaron, al santo y al justo, dice, y al que pediste que se diese en lugar de un homicida, porque sabemos que pidieron, ¿verdad?, a Jesús o a Barrabás, dice, a ese que ustedes mataron es el autor de la vida, es el que Dios resucitó de los muertos y de cual nosotros hoy somos testigos, eso dijo Pedro y Juan. Y dice, y como ellos preguntaban cómo fue que lo curaron, porque estaban asombrados, ellos dijeron, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este su completa sanidad. La fe que tú tengas en Dios te va a dar esa completa sanidad. Tienes que creer, dice la palabra que para el que cree, todo le es posible. Entonces, hay dos formas de conocer la luz de Dios, ¿verdad? Creer en la palabra de Dios y también llevar la palabra, comportarnos como nos enseña la palabra. Aquí vemos que este cojo creyó y fue sano. Y Pedro y Juan hablaron la palabra de Dios con autoridad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es poder, ¿verdad? La palabra de Dios, para todos los que creen, la palabra de Dios es poder. Jesucristo nos habló de muchas maneras y de muchas formas, y Él nos dio una parábola también, una parábola, y dijo que el reino de los cielos era como el de las 10 vírgenes, ¿verdad? Vamos a leer eso para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Eso está vamos a leer Mateo 25 del 1 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 25, del 1 al 13? Ahí está la historia o la parábola de las 10 vírgenes. Ahí nos habla la palabra de este ejemplo. Vamos a leer Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, tomaron consigo aceite. Sabemos que el aceite es como el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que 5 tomaron aceite, ¿verdad? Entonces, dice, 5 tomaron, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Llevaban sus lámparas y llevaban sus vasijas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. A las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y compren aceite para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, hermanos, cuándo va a venir, ¿verdad? El Hijo del Hombre. ¿Cuándo va a venir Jesucristo? ¿Cuándo es la venida? No lo sabemos. Nosotros nada más sabemos que la venida de Cristo está pronto. Y nosotros sabemos que las lámparas representan la palabra de Dios.
Salmos 119, 105 nos dice así. Salmos 119, 105 dice así la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, las lámparas representan la palabra de Dios. Y la unción del Espíritu es la que nos da la capacidad, ¿verdad?, de poder percibir o poder comprender las cosas de Dios. Jesús menciona en la palabra que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si el ojo está bueno, dice, todo el cuerpo está lleno de luz. Entonces, Jesús nos invita a que nosotros seamos luz, ¿verdad?, para el mundo, donde la gente vea nuestras buenas obras y glorifiquen a Dios por los testimonios que nosotros tenemos. Vamos a leer Mateo capítulo 5, del 14 al 16. ¿Qué dice? Mateo 5, del 14 al 16 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por las cosas buenas que nosotros hagamos, mucha gente va a creer en Dios. Entonces las lámparas son las personas que conservan la palabra de Dios y con la unción del Espíritu, ¿verdad?, con el Espíritu Santo, con nuestro ayudador, somos esos siervos vigilantes, ¿verdad?, que estamos buscando, ¿verdad?, y preparados, buscando la palabra de Dios y preparados y esperando la venida de Jesucristo. Vamos a leer lo que dice Lucas 12, del 35 al 40. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Debemos estar atentos, es lo que dice, ¿verdad? Lucas 12, del 35 al 40, y también tiene como título El siervo vigilante. Dice, estén ceñidos vuestros lomos, vuestras lámparas encendidas. Nuestras lámparas encendidas es que estemos conservando la palabra de Dios. Para que nuestra lámpara esté encendida es que yo estoy buscando de la palabra de Dios. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Tenemos que estar esperando, ¿verdad? No sabemos cuándo, así que esas lámparas, ¿verdad? Nosotros somos esas lámparas que conservamos la palabra de Dios con la unción, con la bendición del Espíritu Santo. Nosotros sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada, pero buscando la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va a enseñar qué tenemos que hablar, qué tenemos que decir, en qué tenemos que prepararnos. Todas las lámparas que muestra aquí la parábola, ¿verdad?, de las lámparas, son personas que conservan la palabra de Dios, son personas que están esperando, ¿verdad?, que la bendición de Dios venga sobre ellos. Y nuestro testimonio debe ser como una luz en medio de la oscuridad. Es una forma de corresponder como con gratitud a la bendición de Dios y reflejar, ¿verdad?, la obra de Dios en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos, dice la palabra en Hechos 1:8, que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y seremos testigos en Jerusalén, en Judea y en toda parte, ¿verdad?, de la tierra. Nosotros tenemos que seguir o dar ese ejemplo a la gente, que la gente sepa, ¿verdad? Tenemos que estar como siervos vigilantes. Dice la palabra de Dios que el que no esté, ¿verdad?, en comunión con Dios, puede perder esa bendición, puede perder esa es la bendición de Dios. ¿Esto dónde está?
en Apocalipsis 2:5